Buenas tardes. En este primer Congreso Interuniversitario de Mendoza presentamos esta charla Si puede la Agencia de Innovación de Ciencia y Tecnología de Mendoza promover la reducción de riesgos de desastres en edificios escolares. Esto, bueno, es parte de un proyecto que integran investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad de Chile, del Gobierno de Mendoza, de la Agencia de Ordenamiento Territorial, y también, bueno, contamos con el apoyo también de otros colegas de Ecuador y de México. Bueno, en cuanto a riesgo, que es la palabra que está también central en el título, es bueno, la probabilidad de que una amenaza produzca daño al actuar sobre una población vulnerable. Nosotros estamos limitando este riesgo a edificios escolares, que es una tipología de edificio que venimos considerando en nuestras investigaciones hace algunos años. Y bueno, las amenazas que han sido definidas en el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre, eh, que tiene su planificación 2018-2023 en la República Argentina, bueno, están definidas para Cuyo en particular y para las otras regiones del país, como terremoto, erupción volcánica, remoción en masa, etcétera, y está el grado de exposición está identificado como muy alto, alto, etcétera, en este plan, como comentamos, a nivel de todo el país. En particular en la provincia de Mendoza, que es donde estamos particularizando nuestra investigación, hay aproximadamente 1.400 edificios escolares, y de ellos aproximadamente 900 han sido construidos con anterioridad a la década del 70. Así que bueno, hay algunos que tienen cierto nivel de antigüedad. En cuanto a lo que hace a la gestión de reducción de riesgo de desastre a nivel internacional, bueno, Naciones Unidas tiene la oficina UNDRR, que es justamente la oficina para la reducción de riesgos de desastre, y bueno, al cual están adheridos un montón de países, y que, bueno, es la que gestiona y promueve el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastre 2015-2030, y bueno, que están por supuesto aprobadas por Naciones Unidas. También, si uno piensa a lo mejor en nivel más pequeño y no a nivel país, está este programa de Haciendo Ciudades Resilientes 2030, donde también hay un montón de experiencias, guías y, bueno, casos de ciudades, o sea, a nivel más pequeño, donde se puede trabajar el tema de la reducción de riesgo y la resiliencia en comunidades, digamos, que decidan tomar este camino. Así que hay toda una línea de acción y ya de muchos años en cómo considerar y cómo lograr acciones en lo que es la reducción de riesgos de desastres. Bueno, en lo que hace a la gestión de reducción de riesgo de desastre a nivel nacional, en la Argentina tenemos el SINAGIR, que es el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que surgió a partir de una ley de 2016, y este organismo es el que también está a cargo de este Plan Nacional que recién mencionamos, que fija la política de riesgo de 2018 a 2023. En las universidades, por ejemplo, hay una red también, que es la REDULAC, y que tiene su capítulo argentino, que justamente también están abocados a la reducción de riesgos de desastre con los aportes que pueden hacerse desde bueno, estas instituciones. En la provincia de Mendoza tenemos a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, que tiene como funciones gestionar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que es una ley de 2017, y este plan es bueno, el que contempla también la mitigación de riesgo. Todavía no hay una ley provincial que adhiera a la ley nacional, pero sí ya hay acciones de gestión del riesgo a través de esta agencia. Y a nivel escolar, hace muy poco se ha incluido en el diseño curricular de la provincia para escuelas primarias lo que es la cultura del cuidado,
el cuidado de uno mismo y de los demás, y está entre los contenidos a desarrollar a este nivel de educación la prevención y la resiliencia social, o sea que ya se va ampliando en la comunidad también la concepción, la idea y la acción es posible a considerar tanto lo que es reducción de riesgo y resiliencia. Ahora, en particular, en lo que hace al tema de escuelas, bueno, está la Alianza Global para la Reducción de Riesgo de Desastre y la Resiliencia en el sector de educación, que integran muchas agencias, entre las que se encuentran, bueno, la UNESCO, UNICEF, la agencia que recién mencionamos, la oficina que recién mencionamos de Naciones Unidas, y esta institución del Banco Mundial. Entonces, esta alianza tiene como objeto promover y coordinar los objetivos del marco Sendai y del Acuerdo de París, pero específicamente para el sector de edificios escolares. Y hay un marco global, que es el de seguridad integral en la parte de escuelas, que está actualmente actualizando, y que justamente, bueno, y que fija, digamos, tres pilares a desarrollar en el tema educativo. Uno es el tema de la infraestructura, y todo lo que hay que pensar y evaluar y hacer para modificar a los efectos de reducción de riesgo en todo lo que tiene que ver con la parte del edificio, su edificio, su entorno, etc. Lo que hace la gestión, es decir, básicamente a los responsables de todo lo que tiene que ver con la reducción de riesgo y la resiliencia en el sector educativo, y lo otro, el tercer pilar es lo que tiene que ver con lo que es la comunidad educativa y cómo se involucra los estudiantes, los docentes, los padres, bueno, y todo lo que es hacen a la comunidad en, primero, conocer los temas de riesgo y resiliencia, y después también en cómo se puede desde esa comunidad colaborar para lograr estos objetivos que estamos comentando. Bueno, relacionado también con esta alianza, y bueno, también incluido en este marco global que estamos mencionando, está la Iniciativa Mundial para Escuelas Más Seguras, que son las que promueven también acciones concretas en esta temática de reducción de riesgo y resiliencia, y bueno, lograr comunidades más resilientes. En otros países también se ha avanzado ya en documentos específicos como acciones para lograr específicamente en el tema sísmico, de donde nosotros, bueno, tenemos, digamos, nuestra acción especial, qué hacer específicamente en la parte de infraestructura, tanto en lo que hace a evaluación, como también después en las acciones necesarias para poder lograr una reducción de la vulnerabilidad de los edificios y su entorno. Entonces, por ejemplo, en México están estas guías técnicas que contemplan justamente estos dos aspectos, la evaluación y después el refuerzo estructural. Interesante acá todos los organismos que participan en esta guía, están parte del gobierno, del Ministerio de Educación, bueno, la parte de infraestructura escolar, bancos y la universidad. O sea, una interacción de distintos agentes sociales para lograr este documento que creo ya tiene, hace muy poquito que salió, pero ya tiene un plan de acción definido para aplicar. En Venezuela, por ejemplo, ha salido también hace poco este libro que ha tenido un premio a nivel nacional, que también bueno, está dedicado a la evaluación y refuerzo de escuelas, contemplando también el contexto particular, por supuesto, que tienen los edificios en Venezuela, como también este de México hace la consideración, bueno, para cómo es los sistemas constructivos y bueno, la forma que tienen los edificios o las particularidades que tienen los edificios en cada país. Interesante también la experiencia en Nepal, donde también tienen una guía para la implementación de refuerzo en escuelas, y bueno, también acá con una interacción entre los que son algunos institutos dedicados a la investigación en estos temas en ese país. Han trabajado junto con Inglaterra, también algunas asociaciones que, bueno, que están dedicadas a esta temática, con estudios de ingenierías, con bueno, también otros organismos de investigación y con estas otras organizaciones internacionales como Save the Children, bueno, que están también abocadas a este problema, pero
básicamente lo que interesa es cómo se unen distintas organizaciones también para lograr, en este caso, una guía también del tipo que estamos mencionando, pero bueno, este país también, como se puede también buscar en distintas referencias bibliográficas, ha implementado un plan de acción para hacer efectiva estas acciones para lograr estructuras o escuelas más seguras. Si pensamos en el gobierno provincial, en Mendoza, bueno, lo que hace a lo que son la parte de edificios, de edificios escolares, está a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública. A su vez, bueno, esto depende específicamente de la Secretaría de Infraestructura Escolar y es la Dirección de Mantenimiento y Reparaciones, la que se encarga específicamente de la consideración de los edificios existentes y bueno, qué mejoras hay que ir haciendo. Y dentro, por ejemplo, de la página de prensa se anuncian, bueno, en forma continua también distintas acciones que se están implementando para esta mejora. Por ejemplo, acá esto de este año, infraestructura invertirá 570 millones en reparación de escuelas, hay descripciones de escuelas particulares que han sido rehabilitadas u otras también, bueno, en distintas partes del departamento, de la provincia, donde esta Dirección de Mantenimiento y Reparaciones ha actuado para mejoras en los edificios. Esto en general no es a veces tema relativo solamente al riesgo sísmico, porque bueno, hay otras particularidades de las escuelas, que en cuanto a instalaciones, baño, etcétera, que también necesitan su mantenimiento o reparación, y bueno, y también entonces, o sistemas eléctricos, bueno, distintas particularidades de una construcción donde van muchas personas y que tienen su edad, y entonces, bueno, es necesario hacer distintas intervenciones, así que no todo este dinero que estamos comentando va directamente a acciones de reducción de riesgo en general. En las universidades, también en particularidad en Mendoza, también hay distintos grupos de investigación que trabajan en esta temática. Podemos ver acá un trabajo de los colegas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde hacen la evaluación de vulnerabilidad sísmica de edificios escolares típicos de la provincia de Mendoza. Han tomado un modelo de, digamos, de escuela que se ha repetido en distintos, digamos, se ha tomado ese diseño y se ha implementado en varias escuelas. Y bueno, ese trabajo entonces es un análisis, se calcula el índice de riesgo, trabajando en forma probabilística para esta tipología de edificio particular, y bueno, se llega a evaluar cuál es el índice de riesgo que presenta el edificio, y se analizan también distintas o refuerzos que se pueden implementar para lograr que ese índice de riesgo sea menor. También otros colegas de nuestra universidad han trabajado, en este caso, en una valoración cualitativa de los edificios escolares, y estos son metodologías que se aplican, digamos, a muchas escuelas, porque es lo primero que hay que hacer, conocer un contexto de muchas escuelas, cuáles son las que tienen más problemas, y bueno, y también entonces mediante esta metodología de evaluación basada en estudios italianos, bueno, determinan un índice de vulnerabilidad del edificio a través de un procedimiento de evaluación visual y, bueno, ponderando distintas eh, situaciones que se observan en las escuelas. Nosotros con el grupo que mencionamos al principio estamos trabajando con la metodología VISUS. Esta metodología también es de evaluación visual, no solamente contempla el riesgo sísmico, sino bueno, distintas amenazas que puede tener un edificio escolar o su comunidad. Y bueno, lo importante es que cuenta con el apoyo de la UNESCO, y entonces, bueno, como que se van formando redes de países que van adhiriendo a esta metodología. Entonces ahí no solamente el trabajo aislado de una comunidad, sino que uno, al trabajar con esta metodología va vinculándose, digamos, con experiencias en evaluación de muchos edificios escolares que, bueno, han tenido en otros países. Esta metodología ha sido desarrollada por un grupo de investigación de la Universidad de Udine, y bueno, pero bueno, hay que hacer toda una planificación para poder primero tomar una muestra de escuelas, que es lo que estamos haciendo, 100 escuelas, y después, bueno, hacer toda
la planificación, el proyecto de cómo sería la implementación, costos, etcétera, y la logística, por supuesto, para poder lograr tener en esa 100 escuela, cómo sería la experiencia de la evaluación, los resultados que se obtienen, cómo se comunica esto a bueno, a la comunidad de las escuelas que participan, cómo intervienen también los responsables de infraestructura, etcétera. Bueno, es toda una metodología que contemplan todos los factores, los pilares que recién mencionamos. Así que también las universidades locales tienen desarrollos específicos para lo que es evaluación y refuerzo también de edificios escolares, muy, en este caso, referidos al tema sísmico, pero bueno, hay otras facultades también acá, como la de geografía en la provincia, que tiene también otras acciones en lo que hace a la reducción de riesgo en general. ¿Qué creemos que es necesario, como lo plantea también la metodología VISUS? Bueno, desarrollar un plan estratégico efectivo y racional para mejorar la seguridad de escuelas. Lo que veíamos recién de la provincia de Mendoza, por lo menos lo que uno puede apreciar de acuerdo a la información que está disponible, es que bueno, como que se van atendiendo distintas situaciones que van apareciendo, y bueno, se destinan fondos para ir tratando de resolver esos casos aislados donde se detecta alguna necesidad. Pero creemos que para este universo de 1.500 escuelas habría que tener un plan estratégico donde se puedan definir bueno, las distintas exposiciones a diferentes riesgos que surgen en cada escuela, cuál es su vulnerabilidad física, cuál es el número de ocupantes, cuáles son los problemas principales que se presentan en esa escuela, y bueno, y entonces a partir del conocimiento de todo ese conjunto de edificios destinados a escuela, que se pueda llegar a hacer una priorización de edificios donde hay que atender primero, o de vulnerabilidades, o bueno, distintas particularidades que haya que considerar en primeras instancias para poder entonces dirigir los fondos del Estado a atender esas demandas prioritarias y que lograr en el tiempo entonces una reducción más importante del riesgo en estas construcciones. Y bueno, ¿y por qué lo del título poníamos la Agencia de Innovación de Ciencia y Tecnología de Mendoza? Bueno, porque es una agencia que ha surgido hace poco y tiene un comité asesor donde están representados los organismos científicos nacionales y locales, las universidades, el sector privado y la Dirección General de Escuelas. Entonces, como nos parece que hay muchas acciones y esas acciones están, digamos, como todavía no totalmente vinculadas, sería como interesante que a través de esta agencia, que en su plan estratégico tiene justamente como objetivo estratégico la relación entre los distintos sectores vinculados a la innovación, la ciencia y tecnología, la información de lo que se hace en estas áreas y el financiamiento, bueno, que puede esta agencia coordinar todas esas acciones que se están haciendo en distintas partes de la provincia, también con las relaciones con el país y con el mundo, y que bueno, se pueda canalizar entonces un trabajo conjunto interconectado como decíamos, de todas estas partes que pueden hacer aporte al tema de riesgo en escuelas. Así que como cierre, bueno, consideramos que justamente la agencia con distintas entidades, tanto públicas como privadas, podrían interactuar y, como decíamos, con una coordinación de la agencia para lograr un plan de acción en la reducción de riesgos de escuelas, o sea, no solamente acciones que son muy importantes, que son herramientas que hay que desarrollar, pero que o distintos, como hemos visto, distintos programas o acciones específicas, sino formar unas acciones en conjunta, vinculadas entre sí, y que, bueno, se concreten en algún plan de acción que, como decíamos, creemos, estimamos, que sería un plan estratégico para primero evaluar las distintas problemáticas y su importancia a nivel provincial de las distintas escuelas, y después, bueno, qué implicaría las acciones que habrían que hacer para que bueno, lo que tiene que ver con relativos al riesgo pueda reducirse, y lo que tiene que ver con resiliencia también fortalecerse. Así que bueno, esto es lo que comentamos en esta charla,
y bueno, agradecemos la atención, esperamos pronto entonces lograr una interacción entre distintas entidades y poder en un futuro cercano lograr la interacción entre todos y acciones concretas para empezar a reducir de mejor manera y en forma más eficiente el riesgo en estas construcciones. Muchas gracias.